Mi nombre es Edurnes Arias, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Arauco, cursando séptimo trimestre en la carrera de Derecho. Hoy les vengo a hablar un poco sobre la responsabilidad civil, la responsabilidad extracontractual, sus tipos. Hablemos un poco de lo que es la responsabilidad extracontractual. La responsabilidad extracontractual junto con la responsabilidad contractual forman parte de un concepto más amplio de la responsabilidad civil. Como responsabilidad civil se considera la obligación de una persona de reparar el daño causado mediante una indemnización en dinero. De forma general, la persona que responde por el daño causado es por general quien lo ha provocado, pero también sucede que en ocasiones se debe responder por hechos ajenos, en lo que sucede cuando los padres deben responder por los hijos cuando son menores de edad, o cuando se debe responder por una persona a la que se le ha dado crédito una responsabilidad en su momento determinado. La responsabilidad civil o responsabilidad extracontractual no tiene origen en un contrato entre la persona que causa el daño y quien lo sufre. De cualquier manera, esta responsabilidad se encuentra establecida legalmente. En el momento en el que la obligación surge de indemnizar a una persona por un daño causado, si esa responsabilidad no se produce por el incumplimiento de un contrato, se habla de una responsabilidad extracontractual. Ejemplo previo es que si lo constituyen los accidentes de tráfico, donde se generan daños a los vehículos y a las personas y se debe el perjuicio provocado, la responsabilidad la reconocen los daños de manera independiente a la responsabilidad penal que de ellos se deben. Los elementos de la responsabilidad civil. Cuando hablamos de los elementos de la responsabilidad civil, podemos mencionar los elementos personales, que trata de la persona que provoca el daño y lo que lo padece. La primera es responsable civilmente de la reparación, reextinción o indemnización frente a la segunda. La lesión puede tener formas de incumplimiento contractual o de daño. Además, puede afectar a la persona o al patrimonio perjudicado. Y la relación de casualidad. Es necesario que entre la acción o omisión de quien provoca el daño y la propia lesión exista una relación de causalidad. Así nadie tiene por qué responder de daño fortuito, salvo que su deber sea evitar. La diferencia entre responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. Si entre dos personas existe un contrato de por medio, al producirse el daño o el incumplimiento de una responsabilidad civil, se trata de una responsabilidad contractual. Cuando entre dos personas no hay un contrato firmado, se trata de una responsabilidad extracontractual o aquiliana. Según los principios de la ley, ambas responsabilidades son las mismas, por existir en ambas una acción o omisión dolosa o negligente, una relación de causalidad entre la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la obligación de reparar el daño por incumplimiento culposo de un contrato o de una obligación legal. Ejemplo, el dueño de un vehículo puede ser sujeto de responsabilidad civil por el daño ocasionado por el hecho culposo del conductor del mismo. El artículo 1185 del Código Civil dice que el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro está obligado a repararlo. Debe igualmente reparar quien no haya causado un daño a otro, excediendo en el ejercicio de su derecho los límites fijados por la buena fe por el objeto en vista del cual le ha conferido